Muy bien, continuamos. Señale lo falso respecto al Case Fatality Radio del SARS-CoV-2 según edad y género. Recuerden, estos son dos factores muy importantes para la mortalidad de este virus. Es algo que prácticamente ha puesto a la sociedad en vilo porque es evidente que la afectación es predominantemente en varones y en varones mayores. Correcto. Mientras que a niños, a jóvenes, prácticamente la enfermedad no le hace nada, ¿no? Habiendo tasas de hasta 0% hospitalización, 0% de letalidad, lo cual ordena o orienta hacia una estrategia de mitigación bastante polarizada, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que saber los valores reales para que de verdad puedan ver el impacto en salud pública que tiene esta enfermedad probablemente. Entonces, miren, vamos a poner, señale lo falso. En mujeres jóvenes menores de 60 años, el Case Fatality Radio es menos de un 1%, verdad, es verdad. El grupo más protegido son las mujeres menores de 60. En cambio, miren, en varones mayores de 80, el Case Fatality Radio promedio es 1 de cada 3 puede fallecer. Es correcto. Así que el grupo más peligroso son varones mayores de 80. ¿Ya? El riesgo de morir en mayores de 80 años es 5 veces mayor respecto a la década anterior, es verdad. O sea, si tomamos los 60 a 69 años como un patrón de referencia, el hecho de tener 10 años más, o sea, 80, lo que los geriatras pues van llamando a medida que avanza la cuarta edad, le llaman. Entonces, el riesgo de morir se quintuplica, inclusive respecto de los de 60 años. Y finalmente, el Case Fatality Radio del personal de salud hasta ahorita es menos del 1%, aún sean médicos de 60 años o más. Eso es verdad. O sea, la mortalidad hasta ahora del personal de salud no supera el 1%. ¿Ya, chicos? Finalmente, el Case Fatality Radio se puede determinar con seguridad al inicio de las pandemias. Esto era recontra falso. Es imposible determinar el Case Fatality Radio al inicio de una epidemia. Tú tienes que dejar que evolucione para ver toda la cantidad de casos que ha habido y la cantidad total de muertos que ha habido. Recontra falso. Esta no podían fallar. Pero nuevamente se dejan llevar por las noticias, ¿no? Y 157 chicos creen que el personal de salud muere un montón. Pues. Muere un montón, pues carne cañón. Falso, falso. Lo estudiado hasta ahora es que el personal de salud es menor al 1%, incluso en los mayores de 60. Al menos de la data que se ha recolectado. O sea, lo que les doy acá es la data que se ha recolectado. ¿Ya? Estos son promedios, no se olviden, son promedios. ¿Ya? Muy bien. Entonces aquí está la data, ahí lo que les dije, este es el servicio de donde saco la información, es la Universidad de Oxford, ¿correcto? Acá está el link para los que quieran entrar, simplemente pongan ahí Oxford COVID-19 y sale al toque en el buscador, y acá están las estadísticas. Miren, el Case Fatality Radio en edades, mira, ni siquiera lo ponen de 30 años a menos porque prácticamente cero. Entonces tú vas sumando en todos estos de acá, ¿correcto? Tienes tasas menos del 1%, la mayoría, ¿ya? Y acá es donde tienes mayores tasas. En varones mayores de 80, miren, puede llegar hasta un 30%. ¿Ya, chicos? Muy bien. Y acá está por comparando, si es que 60 años fuera 1, entonces miren cómo el tener más de 80 años quintuplica prácticamente el riesgo, y el tener 30 a 39 años prácticamente protege un 94%. Hay una protección del 94% respecto a morir. O sea, esta es una enfermedad groseramente ya orientada hacia la edad. Ese es uno de los misterios. Cuando ustedes revisen Lancet, JAMA, lo que más intriga a los investigadores respecto a esto es por qué tiene esa polarización respecto a la edad si es una enfermedad infecciosa, ¿correcto? Entonces, esto habrá que estudiarlo después. Hay muchas tesis, muchas teorías, inclusive hay un montón de ideas de conspiración y todo, porque esa relación que tiene es bien marcada, ¿correcto?, para una enfermedad viral, ¿ya? Entonces, que no es usual.
Se da en otras enfermedades, pero no es lo usual, ¿ya? Así que eso hay que con el futuro de repente tener un poco más de luces. Con decirles que hay hasta hipótesis que dicen que cuanto más mayor uno es, más enfermedades ha tenido por coronavirus. Los beta coronavirus que dan el resfrío común, entonces es más probable que haga una reacción de tormenta de citoquinas a medida que avanza la edad. Por ejemplo, por decirles una de las teorías, ¿ya? Bueno, eso lo explicaremos después a medida que haya más literatura sobre ello. ¿Ya? Los profes en la academia estamos prácticamente todo el rato tratando de revisar lo que hay para poder armar teoría, ¿no? De preguntas potenciales que podrían venirles en un examen, pues, ¿no? Muy bien, seguimos. Ahora sí nos pasamos a otro bloque. En este bloque voy a conversar sobre lo que dice la alerta epidemiológica 014 del MINSA, que es la del 3 de abril, un día antes de hacer el examen, donde, bueno, está toda la información que hasta esa fecha nos interesa. Es probable que la semana que viene, la Semana Santa, les cambien la información, es probable que añadan algunas cosas, no es sustancial el cambio, pero sí vamos a poner esa salvedad. Bueno, con esa información, entonces, según la alerta epidemiológica, para decir que un paciente tiene una infección respiratoria aguda, debe cumplir al menos dos o más de los siguientes síntomas. Tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, congestión nasal y fiebre. Es todo lo que se ha considerado. Tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, congestión nasal y fiebre. ¿Ya? Dos o más. A ver, acá marcaron esto, 3 o más foul, es 2, los que marcaron acá, no es 1. Y acá los que marcaron 2 o más bien, de tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria y fiebre, y se olvidaron de la congestión nasal. Ahora probablemente me digan, pero Doc, esta es una enfermedad que no se asocia a congestión nasal. Sí, es correcto, no se asocia, pero en el algoritmo diagnóstico que está haciendo el ministerio sí está considerando, porque es lo suficientemente frecuente como para considerarla en las definiciones de caso. No se olviden que estamos hablando de una infección respiratoria aguda, IRA. No estamos hablando de COVID, ¿ya? Estamos en IRA, por favor, no de COVID. No te olvides que cuando entre un paciente al algoritmo puede tener de todo, puede tener COVID, puede tener influenza, parainfluenza, piógenes, de todo. Y no te olvides que, si bien es cierto el COVID es la enfermedad que se está llevando todas las luces, todavía sigue habiendo muerte por influenza, muerte por neumococo, muertes por parainfluenza, por virus sincicial. O sea, no es que el COVID ha borrado todas las enfermedades que hay en la Tierra. Entonces, se considera en el diagnóstico algo más amplio, ¿ya? Entonces, la clave es la A. Entonces, acá les he traído información para que lo tengan claro. Esto es la alerta epidemiológica, ahí está, la alerta 014, ya les dije, lo pueden buscar, es muy fácil, sale en Google, ¿ya? Entonces, la definición operativa de contacto directo, contacto es aquella persona que se encuentra de forma continua en el mismo ambiente de un paciente que ha sido confirmado de COVID-19. Puede ser el trabajo, el aula, el hogar, asilos o centros penitenciarios. ¿Correcto? Así que si tú vas al supermercado y agarras la misma manzana que una persona con COVID, no eres contacto directo. ¿Correcto? Como toda la gente entra en pánico. ¿Ya? ¿Puedes infectarte? Sí. Nadie dice que no. Pero la definición es transmisión continua. Hay un estudio que se ha hecho en Nueva York de los primeros casos. Se agarraron simplemente 3 casos donde se les hizo seguimiento de todos los contactos que han tenido, el tiempo que han estado, y solo se ha demostrado que aquellos contactos estrechos de varias horas al día han dado positivo para COVID. ¿Ya? Así que no es que una persona va a ir, le va a dar la mano al otro y ya está, se infectó. No es así. ¿Ya? ¿Es riesgo? Sí, pero para hacer contacto tiene que estar una persona de forma continua en el mismo ambiente. Por eso es importante el aislamiento social, porque ahí minimizas la posibilidad de estar en un mismo ambiente bastante tiempo, como en una película, como en una obra de teatro, etc. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. Personal de salud que no ha usado el equipo de protección personal o no aplicó el protocolo correcto, se lo puso de cualquier forma al ponerse, quitarse, desechar, mientras atendía a un COVID. Así que un personal de salud que no usa bien su equipo de protección personal, ya caballero, se denomina contacto directo. ¿Ya? Porque los contactos directos tienen que ser observados, seguidos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a ver
con el caso sospechoso. Recuerden, ¿no? ¿Se acuerdan la clase de epidemiología? Caso sospechoso, caso probable, caso confirmado, caso descartado. ¿Qué era caso sospechoso? El que tenía clínica más o menos, podía como no tener la clínica de la enfermedad. Caso probable, el que tiene más signos, más clínica o inclusive algún examen de laboratorio que te orienta más hacia la enfermedad. Caso confirmado es el que tiene gol estándar positivo y caso descartado el que tiene gol estándar negativo. En este caso, en el gol estándar para COVID es el PCR, correcto, la transcriptasa reversa en tiempo real. ¿Ya? Entonces empezamos. Es un caso sospechoso, definición A. ¿Correcto? Una persona con infección respiratoria aguda, ¿correcto? Entonces, infección respiratoria aguda, que se define como 2 o más, lo que les expliqué en la pregunta, de tos, dolor, dificultad para respirar, congestión nasal y fiebre. Si tienen 2 o más de esto, califican de IRA. Pero ya les dije, puedes tener IRA por 50.000 cosas. Virus sincicial respiratorio, para influenza, SARS-CoV-2, puedes tener SARS-CoV-1 pues a última hora, ¿no? Porque a última hora ese virus, si bien ese no está en epidemia ni en pandemia, en Wuhan de repente puede aparecer un SARS-CoV-1, no lo sé, o sea, habría que ver cómo está el estatus de esa infección, un MERS, no lo sé. Así que IRA es una definición, pero para que sea caso sospechoso por coronavirus, según la alerta epidemiológica, y tiene que haber esto, tenga una de las siguientes condiciones. Primero, contacto directo. ¿Qué es contacto directo? Ahí está, pues, ahí está. Eso es contacto directo, ya lo hemos definido, con un caso confirmado de COVID-19 dentro de los 14 días previos al inicio. Esa palabra es clave, ¿eh? Acá hay 3 palabras clave. Contacto directo, 14 días e inicio de síntomas. O sea, desde el momento que arrancó cualquiera de estos síntomas, doctor, me empezó la tos ayer, el dolor de garganta anteayer y la fiebre hace 2 días. ¿Cuál agarras? Este de acá. Y te echas para atrás 14 días a buscar algún contacto directo. La otra opción es que la persona viva o haya viajado dentro de 14 días previo al inicio de síntomas a un distrito del Perú con transmisión comunitaria del COVID. Hay distritos en Perú con transmisión comunitaria que se pueden ver en la página de DIGEMIT, de la sala situacional COVID. Así que hay una lista que se va actualizando cada día donde ya se ha demostrado transmisión comunitaria. Prácticamente en Lima casi todos los distritos tienen transmisión comunitaria. ¿Ya? Bueno, entonces esa es la otra condición. Y la tercera y última condición es toda persona que haya viajado fuera del país dentro de los 14 días previos al inicio de los síntomas. O sea, al viajar fuera del país quiere decir que como esto ya es una pandemia, pues la probabilidad de que se contagie es altísima. Así que todo eso define a una persona sospechosa, la que tenga esto A más cualquiera de estos supuestos, ¿ya? Y finalmente se le agrega el adjetivo grave, infección respiratoria aguda grave, cuando tiene fiebre mayor a 38 grados, por eso es que es importante tomar la fiebre o la temperatura en un paciente, que tenga tos, ¿correcto? Que tenga dificultad respiratoria, estamos en lo mismo arriba, y que requiera hospitalización. Entonces el criterio de gravedad lo da la fiebre y lo da el requerimiento de hospitalización. ¿Ya? Estos dos de acá se solapan con los de arriba. Bueno, chicos, entonces con eso está definido el caso sospechoso. ¿Ya? Ahora vamos a hablar más rápido del caso probable, confirmado, descartado y el nuevo término nexo epidemiológico. Entonces, caso probable, como habíamos quedado, es un sospechoso, pero que tiene alguito más, ¿no? Puede ser alguito más de clínica o un examen de laboratorio que no es el gol estándar. En este caso, acá entra a tallar el resultado del laboratorio COVID-19 de la prueba no confirmatoria o la famosa prueba rápida. Así que para todos los que le hacen bullying al presidente y al ministro, que ustedes compran lo que no sirve, que no sé cuantitos, es simplemente uno más que se sube al carrito político de esta enfermedad.
¿ya? Como decía Virchow a última hora, la política es medicina a gran escala, ¿no? ¿Verdad? Nunca pensé que esa frase podía tener sentido cuando la escuché en la universidad, hasta que me la hizo acordar una amiga que estudia en Estados Unidos y prácticamente dijo que es cierto, pues. O sea, ahorita el COVID se ha vuelto un arma política y un problema político-social más que sanitario, ¿ya? Y eso sí les tengo que decir, porque no tenía la cantidad de médicos con los que me paro peleando, porque al no manejar términos técnicos, simplemente veo que se quedan con repetir lo que los medios de comunicación dicen. Entonces, ¿dónde quedó la diferencia por ser médico? O sea, no se olviden, el ser médico tiene que hacerte estar un paso adelante de la opinión pública y estar pues a la altura de la opinión científica. Bueno, pues la cosa es que estas pruebas famosas y benditas pruebas rápidas sí sirven, claro que sirven. Sirven para volver a un caso sospechoso probable y por ende redoblar los esfuerzos de control sobre él. Nadie está diciendo que lo va a diagnosticar por ahora, ahorita van a ver que sí, pero sí nos permite conocer que el paciente ya es mucho más probable que dé positivo para COVID. Y eso nos permite mejorar las medidas de aislamiento y todo. Entonces ya saben, un sospechoso que dé positivo por la prueba rápida es un caso probable. Sería algo así como el VIH, el ELISA, pues, ¿no? El ELISA. Y finalmente se vuelve confirmado cuando da positivo para el gol estándar, que es la cadena, o el PCR, perdón, de la transcriptasa reversa, porque es un virus que tiene transcriptasa reversa en tiempo real, ¿ya? Estas pruebas son muy difíciles de hacer, requieren aparatos sofisticados. El Perú no está en todas sus capacidades para poder hacer pruebas masivas, así que no esperemos eso del gobierno. Están haciendo todo lo que se pueda. Y también hay que tener mucho cuidado con los falsos positivos, hay que tener mucho cuidado con los falsos negativos, así que por todas esas razones es difícil que se pueda tener una toma de diagnóstico a todos los pacientes. Pero bueno, entonces el PCR positivo, ese es el gold estándar. Y es independiente de los signos y síntomas, pues no, eso no interesan los signos y síntomas. Chicos, se demostró en la ciudad de Bo que el 3% de la población ya era positiva al virus mucho antes que apareciera un caso clínico. O sea, para el momento que apareció el primer caso, para el momento que apareció el primer caso con signos y síntomas en la ciudad de Bo, 3% de la población ya estaba infectada, ya estaba contagiando. Y sabe Dios cuántos habían infectados asintomáticos. Hay estudios donde oscilan entre un 30 y hasta un 70% de pacientes COVID, SARS-CoV-2 positivo, pero asintomáticos, que hicieron la enfermedad y ni cuenta se dieron. Entonces son rangos que van a depender de que se haya hecho la prueba a toda la población, pero es un montón. Entonces, el ser un caso confirmado no depende en absoluto de los signos y síntomas, ¿ya? El PCR es suficiente. ¿Está bien? Esto es muy probable que sea pregunta de examen. Es muy probable que sea pregunta de examen. Sin embargo, ¿cuál era la limitación? Que no tenemos para hacer pruebas a todo el mundo, porque esto es, aparte de caro, es difícil de hacer. Entonces, supongamos que tengamos los recursos para comprar la prueba, no vamos a tener la forma de procesarla. Requiere tiempo, requiere personal, requiere todo. Así que como esto no se puede, esta es una opción, tienes la segunda opción. No se olviden, atención primaria de la salud. ¿Qué es atención primaria de la salud? Es adaptar la ciencia, la tecnología a tu realidad para poder brindar servicios de calidad comunitariamente aceptados y sostenibles financieramente o en costos y en recursos. O sea, en buen cristiano es adaptarte, ¿ya? Yo les pregunto, ¿ustedes se imaginan un mototaxi en Berlín? ¿Se imaginan un mototaxi en Nueva York? No, pues no, porque no son seguros en absoluto. Pero tú te vas a Ica y tienes el mototaxi en la Panamericana Sur, ¿no? Les digo porque conozco, ¿no? Probablemente en el norte también sea así. Entonces, es necesario el mototaxi, porque de repente no hay otra forma de transportarnos, pero eso no significa que es lo mejor. Entonces, igual acá, es necesario las pruebas rápidas, pero no significa que es lo mejor. Entonces, todo caso sospechoso que ya vimos en la diapo anterior, estos de acá, que haya sido negativo, correcto, a la prueba rápida, o sea, no tiene anticuerpos de coronavirus,
y su segunda prueba rápida dio positivo 7 días después, eso se llama seroconversión, entonces es un caso confirmado. Entonces el paciente acá dio negativo, pasan 7 días, da positivo y es un caso sospechoso, así que esta seroconversión me da la certeza suficiente para definirlo como un caso confirmado. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. El caso descartado, como todos sabemos, es el que da negativo al PCR. El que da negativo al PCR, ese es el caso descartado. ¿Ya? Por si acaso, acá está el link de los distritos con transmisión comunitaria, para que lo puedan ver. No sirve este link, así que no le vayan a dar clic en el PDF, simplemente búsquenlo en el Centro de Epidemiología del INS. ¿Ya? Bueno. Y ahora viene un último término que parece que los ha confundido bastante, que es el caso confirmado por nexo epidemiológico. Y espero que hayan estado atentos a esto en la teoría de la clase. Habíamos quedado que en el contexto de una epidemia, los casos probables que se vuelven casos confirmados y los casos sospechosos se vuelven casos probables. Bueno chicos, sorry por la bulla si es que escuchan, pero ya son las 8 y saben que a las 8 la gente sale a dar su apoyo a los médicos y a todos los que están apoyando en esta pandemia. Bueno, pero igual vamos a seguir grabando, ¿ya? Entonces, el caso por nexo epidemiológico significa eso, un paciente que es sospechoso, correcto, un caso sospechoso, ojo, no han usado el término de caso probable, ¿eh? O sea, no han vuelto al caso probable, caso confirmado. Lo han vuelto al caso sospechoso, caso confirmado. Sí se puede también hacer eso. Al caso sospechoso volver caso confirmado. Porque tu definición de probable acá implica una prueba. Y justamente lo que se busca por el nexo epidemiológico es hacerlo más rápido el diagnóstico. Porque al hacerlo más rápido me permite rápidamente tomar decisiones. Entonces, todo sospechoso que depende solamente de la clínica, ¿verdad? El caso sospechoso depende solamente de la clínica. Si tuvo un antecedente epidemiológico de contacto directo, que también ya sabemos la definición, con un caso confirmado de COVID-2 en los 14 días previos, entonces eso se vuelve un nexo epidemiológico. El sospechoso más contacto. No lo olviden. Entonces, ¿cuál es la definición de sospechoso? El que tiene esta clínica y cualquiera de estos de acá. Pero si el paciente ya es sospechoso y tiene contacto directo con un caso confirmado, entonces se vuelve confirmado por nexo epidemiológico. Entonces tú dirás, Doc, pero acá se contradicen porque yo puedo tener esta clínica de acá, pero ha tenido contacto directo. Entonces si yo hago esto más esto, ya no es un sospechoso solamente, es un sospechoso con confirmación por nexo epidemiológico. Entonces tú dirás, no entiendo, ¿qué es lo que está pasando? Lo que pasa es que si tú combinas la clínica con esto, tienes un caso sospechoso. Combinas la clínica con esto, tienes un caso sospechoso. Combinas la clínica con esto, es un caso sospechoso. Pero solamente cuando combinas estos dos, aparte, has generado un caso confirmado por nexo epidemiológico. ¿Y eso por qué se debe, chicos? Asterisco importante. Porque este es un término nuevo. Esto no estaba en las alertas epidemiológicas previas. Porque a medida que ya se establece una epidemia, como en nuestro caso en el Perú, ya estás en el pico de casos, ya no tienes pruebas para hacer, ya te estás sobrepasando la capacidad. Entonces, en ese momento tú tienes que relajar tus criterios diagnósticos. Entonces, creas la definición de caso epidemiológico. Así que el caso que era sospechoso hasta hace unos días, ahora ya es un caso confirmado, pero por nexo epidemiológico. Eso tiene que quedar claro, porque esto no significa que tiene la enfermedad, pero hay que tratarlo como tal. ¿Está bien? Muy bien, entonces espero que esto haya quedado claro y con esto respondemos nuestras preguntitas. ¿Ya? A ver, toda persona que ha estado expuesta de forma continua a un caso COVID, ya hemos quedado, es un contacto directo, ¿no? Esto es clave directa, muy bien por los que han marcado esto, ya está, lo expliqué. No voy a comentar las claves porque ya hemos hecho teoría. Igual acá, un sospechoso COVID y que tenga contacto cercano con un COVID positivo dentro de los 14 días, eso es un confirmado, pero por nexo epidemiológico.
Muchos cometieron el error de caso probable. No, caso probable es cuando tiene la prueba rápida. IgM, IgG, ¿correcto? Y no existe el término confirmado por contacto. Este era un distractor. Los 100 chicos casi que marcaron esto es un distractor, ¿ya? La clave es la A. Ojo, ojito. Esto es pregunta fija. Esta parte de acá va a ser pregunta fija. Si es que lo modifican en la siguiente alerta epidemiológica, puede ser, eso lo veremos. Pero por ahora, esa es la alerta que está mandando. ¿Ya? Muy bien. Señalemos lo falso respecto a un COVID confirmado. Sale positivo a PCR, eso es COVID confirmado. No importa la clínica, correcto. Para los 117 chicos, ya saben, no importa la clínica. Ser un caso sospechoso que cero convierte, ¿no? Cero convierte después de 7 días de la prueba rápida, eso es verdad, correcto. Ser un caso sospechoso que cero convierte después de 14 días, no. La cero conversión es 7 días. Bien por los que han marcado esto, ¿ya? El PCR detecta la presencia de virus más no del anticuerpo, eso es correcto. El PCR lo que está buscando es la transcriptasa reversa, correcto, del virus, ¿ya? Entonces lo que busca el PCR, la reacción de polimerasa, es la parte del virión, no está buscando anticuerpos, ¿ya? Muy bien, eso es correcto. Seguimos. Para ser un caso sospechoso, además de tener síntomas de una infección respiratoria aguda, debía tener uno de los siguientes supuestos. Tener contacto con paciente COVID 15 días, no, 14. Residir o viajar en uno de los distritos de transmisión comunitaria 14 días previos, ¿ya? Y 14 días antes de los síntomas haber estado en contacto con un caso COVID probable, no, chicos, COVID confirmado, ¿ya? Ahí está el error de los que marcaron esto. Seguimos. No es un criterio para infección respiratoria aguda grave, chicos. Fiebre mayor, claro que era tos, dificultad, hospitalización. Leucocitos no está en la norma. Por eso acá dice bien claro, según el INS, que es el que está dando las alertas, ¿ya? O el Instituto Nacional de Salud, que es el que está orquestando, junto con el Ministerio, las alertas, ¿ya? Leucocitosis no está en el criterio. Muy bien. Tos sí está, por si acaso. Yo sé que no es grave, pero sí está, que está bien claro. Aguda, grave, fiebre, tos. Ahí está, tos. Bueno, es que la tos es importante porque no se olviden que es una enfermedad que ataca el intersticio. Hay un fenotipo del COVID, ya seguro les van a explicar. Hay dos fenotipos. Un fenotipo que tiene microtrombos y afectación microvascular y hay un fenotipo que afecta intersticialmente. Entonces, la tos sé que es clave. Bueno, señalemos lo falso. Se define como contacto directo a todo personal de salud que no usó su equipo de protección personal o lo usó inadecuadamente mientras estaba un COVID confirmado. Verdadero, ya lo expliqué. Un caso sospechoso debe tener infección respiratoria más riesgo epidemiológico. Correcto. Se define como caso probable al caso sospechoso que dé positivo para una prueba rápida. Correcto. Probable es la prueba rápida. En los casos confirmados, el que da positivo para PCR en tiempo real, independiente de sus síntomas, claro, no tiene nada que ver los síntomas. Finalmente, aún no tenemos definición de caso confirmado por nexo falso. Para la alerta epidemiológica que ya estamos haciendo el examen, ya tenemos la definición de nexo epidemiológico. Muy bien, según la alerta 014 que hemos conversado, marquémoslo falso. A ver, al 1 de abril teníamos 1414 casos, es correcto, esto va a cambiar con los días, ya lo saben. Las 3 ciudades con más casos son Lima, correcto, Loreto y Cusco, correcto, chicos, correcto. Son las 3 ciudades con más casos, revisen la alerta. Solo Lima tiene más de 1000 casos, correcto. El primer caso reportado fue el 5 de marzo, correcto. El caso 0, el caso índice, correcto, o caso 0. Y el caso 0 de Perú tuvo viajes a China y Europa, falso, no fue a China. ¿Y eso qué me importa? No, sí importa, porque la cepa que hemos traído y la que tenemos es europea, eso está, inclusive el INS ya logró hacer el genotipo. Así que la cepa que llegó acá es la variante que ya llegó a Europa. Y el caso 0 estuvo en España, Francia y República Checa, por si acaso. Siempre hay que conocer bien al caso 0 para poder armar el hilo de toda la enfermedad.